Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Nos da tanto gusto volverles a ver. Bueno, que ustedes me vuelvan a ver, ¿les da gusto? Yo realmente no los veo, pero sé que están ahí. Así es que voltea a la persona que está a tu lado y dile, qué bueno que estás ahí. Si está papá, mamá, tus hijos, dile, qué bueno que estamos aquí en este día para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Así es que les invito a que hagamos una oración en ese momento. Tú si tienes oportunidad, sí puedes poner la mano sobre el hombro de quien tú tengas a tu lado, o tómale de la mano y vamos a orar en este momento tan especial. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de venir delante de tu presencia. Gracias por la palabra, Señor, que será hablada el día de hoy. Recibimos, Señor, nos preparamos nuestro corazón. Pon la mano en tu corazón ahora y dile, Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón. Revela tu palabra, Señor. Todo lo que me quieras decir, Señor, que caiga una semilla, que sea como una semilla que cae en tierra fértil y dé fruto abundante. Señor, aquí está mi corazón rendido a ti, mi espíritu rendido a ti para recibir todo lo que tú tienes para mí y para mi familia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues hoy quiero hablarles acerca de un tema que el Señor puso en mi corazón. Esta se titula Construye un altar. Repite conmigo, por favor. Construye un altar. Cuando nosotros nos referimos a un altar, tenemos que ver desde qué ángulo o cuál es la perspectiva que tenemos en relación a un altar. De acuerdo al diccionario, un altar es un lugar donde se ofrecen sacrificios. Es un altar que se levanta para invocar a un Dios. Es un lugar donde se levanta para adorar, para ofrecer sacrificios. Dice que está en un lugar alto, de ahí precisamente es altar. Normalmente era una roca alta, un monte alto, un lugar alto, por eso es altar. Y por eso se buscaban los lugares altos para ofrecer sacrificios, para ofrecer holocaustos, para ofrecer ofrendas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en relación a construye un altar, vemos en la preciosa palabra de Dios, hombres de Dios, que ellos levantaron altares a Dios. Un altar, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, se levantaba después de un gran triunfo, después de una victoria, o también en señal de agradecimiento por algo que Dios había hecho. Un altar como una ofrenda, un sacrificio. También un altar se levantaba en señal de un corazón contrito, humillado, donde se ofrecían sacrificios de alabanza y adoración, donde se ofrecían holocaustos a Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham, que levantó altar a Dios, donde recuerden que él escogió un lugar muy alto llamado el monte Moria, donde fue él a sacrificar, donde iba más bien a sacrificar a su hijo, allá arriba en el monte Moria, sobre una roca. Josué levantó un altar después de haber atravesado el río Jordán, o también allí en medio del río. Él levantó un altar con 12 piedras. Manoa levantó un altar a Dios después de que el ángel se le apareció a su esposa y le dio la gran noticia de que ella iba a tener un hijo, y levantó un altar en señal de agradecimiento. Jacob levantó altar a Dios y vemos muchos ejemplos de hombres de Dios. Noé levantó altar, Elías levantó altar. Les podría decir los detalles de cada uno de ellos, cómo fue y el por qué levantaron altar, pero realmente no tendría yo tiempo porque me voy a enfocar en David. David levantó
altar al Señor. Podríamos decir nosotros, el gran David, el gran hombre de Dios, el amado de Dios, David. David se caracteriza porque él era, desde pequeño, él era un pastor, era un pastorcito, él cuidaba ovejas. David llegó a ser músico de la corte del rey Saúl. Él llegó a ser soldado. Él llegó a ser un valiente guerrero. David llegó a ser un verdadero amigo. Recuerden, el gran amigo íntimo de Jonathan, el hijo del rey. David llegó a ser un capitán desterrado. Llegó a ser un gran general. Llegó a ser rey, pero también un pecador arrepentido. Llegó a ser un padre amante, profeta, un poeta, un escritor y sobre todo un adorador. Pero ¿por qué les estoy comentando todo esto? Porque en relación a lo que estamos hablando, David es un ejemplo de un hombre que sabía levantar altar a Dios. Él sabía de qué manera, al levantar un altar a Dios, él podía cambiar el destino, no solamente de un hombre, el destino de una familia, de un pueblo, sino de toda una nación. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, si ustedes me acompañan, si tienen sus Biblias, si no, no se preocupen, yo voy a estar leyendo. Dice la palabra de Dios. Este capítulo se caracteriza porque dice aquí el título: David hace un censo militar. ¿Y qué tiene que ver esto? Dice la preciosa palabra de Dios, segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor dice, incitó. ¿Quién incitó a David? El Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Quiero que pongan especial atención en esto. El Señor incitó a que esto se hiciera, ya que, como acabamos de leer, dice otra vez. ¿Por qué dice otra vez? Señala el hecho de que el Señor se había airado contra Israel ya varias veces. O sea, no era la primera vez, ya que tanto David como Israel habían desarrollado una actitud de orgullo y de arrogancia por el nivel de conquista y de poderío que habían alcanzado. Imagínense ustedes, ya David ya se creía ya tanto, ¿no? Ya había alcanzado tanto poder, había alcanzado tanta gloria, que de alguna forma él dijo: voy a ver cuántos hombres en edad militar tengo en Israel y en Judea. Y no solamente eso, cuando se hacían censos, dicen los eruditos que la misma población no le gustaba, porque esto implicaba que, de acuerdo a la cantidad de miembros de una familia o de un pueblo, era la cantidad de impuestos también que se iban a levantar. Obvio, a mayor gente, pues mayor impuestos, ustedes saben. Entonces esto causaba un conflicto también, pero sobre todo era la arrogancia y el orgullo para ver cuántos somos, cuántos tenemos, cuántos tengo ahora. Dice la palabra de Dios que realmente nuestra fuerza no tiene que estar, no tenemos que estar asegurada en la espada ni en el ejército, sino en el poder de Dios. Dice Zacarías en el capítulo 4, en el verso 6: no será por la fuerza ni por ningún gran poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Así es que no debemos de olvidarnos que Dios es el que da la victoria
y no es por nuestras propias fuerzas lo que nosotros hayamos alcanzado. Cualquiera que sea lo que tú has alcanzado, nosotros tenemos que darle gloria a Dios siempre. La gloria sea para el Señor. Dice el verso 2: entonces el rey ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban. Fíjense la actitud de David en este caso. Vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Esta frase del verso 2 que dice para que yo sepa, revela una actitud de orgullo en el corazón de David. Todo esto desató una sentencia. Y no solamente una sentencia, desató un juicio en contra de la nación de Israel y posteriormente del mismo David, que solo pudo aplacarlo con un corazón donde él derramó su alma delante de Dios, precisamente levantando un altar a Dios. Vemos entonces que el resultado de esto, en el versículo 9, lo podemos ver. Acompáñenme por favor al versículo 9 de este capítulo. Dice la palabra de Dios. El resultado fue en la última parte del versículo 9. Dice que en Israel había 800,000 hombres que podían servir en el ejército, y en Judá 500,000 hombres. Imagínense ustedes el ejército, el poderoso ejército que tenía David. ¡Wow! Cualquier enemigo no podría enfrentarse, nadie podía enfrentarse ante David. Realmente era un hombre muy poderoso, un ejército muy poderoso. De hecho, ustedes saben que siempre el ejército de Israel se ha caracterizado no solamente por su, vamos a llamar por su número, sino por el poder que ellos tienen, por las estrategias que ellos tienen. Siempre se ha caracterizado por un pueblo guerrero. Esa es la palabra. Por eso esto nos habla realmente de lo fuerte que eran militarmente hablando. Dice el verso 10 que después de esto, dice, le remordió a David la conciencia por haber levantado este censo militar. ¿Pero por qué? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y le dijo al Señor, dense cuenta de la actitud del corazón de un hombre que se arrepiente ante el Señor y le dice a Dios. Yo quiero que ustedes puedan de alguna forma identificarse, o vamos más bien todos a identificarnos con David. Cuando tú haces algo que no está conforme al corazón de Dios, ¿cuál es la actitud que tú tomas? ¿Qué es lo que haces? Que tú sabes que no fue lo correcto que hiciste. Aquí David dice que él se arrepiente, le remuerde la conciencia. ¿Qué es lo que pasa con David? Y él le dice al Señor en el verso 10, le dijo, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Y le dice, yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. En este momento yo quiero llevarte a que cierres un momento tu corazón y piensa qué son aquellas cosas que tú has hecho que no han sido correctas delante de Dios, y que puedas estar arrepentido, arrepentida, y decirle, perdóname, Señor. Perdóname si no he hecho lo correcto. Perdóname por las cosas que he hecho, Señor, y me he apoyado en mi propia prudencia, Señor, en mi propio conocimiento, en mi propia sabiduría. Perdóname, Señor. Sabes que la manera correcta de llegar delante de la presencia de Dios, en primer lugar, es con un corazón contrito y con un corazón humillado. El corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. De hecho, es una manera de abrir la puerta para entrar delante del trono. Un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón agradecido, un corazón de un adorador. Abre las puertas para que tu oración llegue delante del trono de la presencia de Dios. Aquí vemos entonces en este versículo que el Espíritu Santo
redarguye el corazón de David por lo que él había hecho. Recuerden que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por esto este principio es muy importante, el confesar, el arrepentirnos. Entonces, cuando nosotros cambiamos de actitud, es cuando suceden las cosas. Es cuando comenzamos a ver milagros en nuestra vida. Dice de la palabra de Dios que el costo de esto fue la muerte de 70,000 personas. Imagínense, ocurrió algo tremendo. Dice el verso 11: por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje. Fíjense, sí es cierto, David se arrepintió, es cierto, pero ¿qué es lo que sucedió? Ya estaba dictado, ya estaba dictado un decreto, ya se había hecho entonces aquí algo que a ninguno de nosotros nos gustaría. El Señor mandó a un profeta y le dijo: ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Quiero decirles una cosa. La palabra de Dios aquí dice que David dice que él tuvo remordimiento por lo que había hecho. Vamos a ver, en relación a lo que estamos estudiando, que tuvo que haber verdaderamente un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino de parte del corazón de David, para que Dios entonces manifestara su perdón en la vida de David. Hay ocasiones que el arrepentimiento no es sincero. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento, recuérdenlo. Remordimiento es lo que sucedió con Judas. Él tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Entonces es por eso que se dictó una sentencia, de acuerdo a lo que yo acabo de leer. Y le dice el profeta, de acuerdo al verso 12: ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres. Imagínense que te pregunten, a ver, ¿recuerdan de chiquitos te daban a escoger o nos daban a escoger? A ver, ¿qué castigo quieres? No queremos nada de castigos. ¿Qué castigo quieres que se te imponga? Dice el verso 13: entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres? Fíjense, 3 cosas. Que vengan 3 años de hambre en el país, número 1. Número 2, o que tus enemigos te persigan durante 3 meses. Y número 3, y que tengas que huir de ellos. Bueno, ese es el número 2. Y el 3 dice, o que el país sufra 3 días de peste. Ay, 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 no queremos ninguno de los 3. Yo quiero que ninguno de los 3. Piénsalo bien, todavía le dice. Y dime, ¿qué debo de responderle al que me ha enviado? Wow. Sí que se puso en una situación bastante difícil esto, ¿eh? Vean lo que dice en el verso 14. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Es mejor caer en las manos de papá que en las manos del hombre. Es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de nuestros enemigos, claro. Y dice el verso 15, por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beersheba, murieron 70,000 personas. Wow, esto sí está muy delicado, ¿eh? Demasiado delicado. Vemos las consecuencias. El costo de esta desobediencia, de este orgullo, de esta arrogancia fue la muerte de 70,000 personas.
Pero ¿qué es lo que sucede? Dice en el verso 16 que entonces el ángel del Señor que estaba junto a la parcela de Arauna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado y dijo: basta al ángel que estaba hiriendo al pueblo, detén tu mano. Un corazón verdadero y arrepentido por haber obrado mal es el que el Señor ve. Pero no solo es eso. Tenemos que ver realmente qué es lo que afecta o qué es lo que aquí está sucediendo y cómo nosotros podemos aplicar esta palabra en este tiempo. En este tiempo de adversidad, en este tiempo de muerte, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de escasez, en este tiempo en que estamos viendo situaciones bastante difíciles cada día en las familias. Estamos viendo crisis, estamos viendo muerte, estamos viendo una enfermedad, estamos viendo angustia, estamos viendo una psicosis ya en la gente. ¿Saben? Nosotros tenemos que orar a Dios y decirle: Señor, precioso Dios, da la orden, Señor, da la orden. Pero esto sucede cuando hay un cambio de actitud. Cuando el hombre se arrepiente y cambia de actitud, es entonces cuando Dios cambia su actitud hacia el hombre. Porque dice el verso 17, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, dice que David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor y él dijo: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Un corazón verdadero, un corazón arrepentido por haber obrado mal, es lo que va a tocar el corazón de Dios. Y esto es el corazón del verdadero intercesor. Un corazón que se derrama delante de Dios. Si únanse conmigo, por favor, en esta oración. Díganle: Señor, ordena al ángel de la muerte, ordena al ángel de la destrucción, ordena al ángel de la enfermedad, Señor, que está trayendo tanta calamidad, tanta desolación, Señor, a mi nación. Ordénale y dile: basta ya. Dile: basta ya, detén tu mano. Basta ya, detente. Que se detenga todo espíritu de enfermedad, que se detenga todo espíritu de muerte, que se detenga toda hambruna en el nombre de Jesús. Que se detenga toda escasez, todo lo que está trayendo que la gente se desquicie, todo lo que está trayendo que haya incertidumbre en la gente. Que se detenga en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, que se detenga sobre nuestra nación todo espíritu de muerte y de enfermedad. Da la orden, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora. Oh, bendito Dios, estamos delante de tu presencia, Padre. Señor, nos humillamos delante de ti. Señor, nos arrepentimos delante de tu presencia. Señor, mira, Señor, hemos obrado mal, Señor, te hemos ofendido por tanta hechicería, por tanta idolatría, Señor, por tantos divorcios, Señor, por tantas muertes, Señor, tantos vicios, Señor. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, perdona a nuestra familia, perdona a México, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, da la orden, Señor. Que se detenga el ángel de la muerte, el ángel de destrucción, de adversidad, de destrucción, en el nombre de Jesús. Oh, precioso Dios, glorifícate. Glorifícate en cada hogar que nos está viendo, Señor. Que tu gracia, que tu amor, que tu poder, que tu presencia venga sobre sus vidas, Padre. Aquellos que están pasando adversidad en este momento, Señor, que están pasando enfermedades,
que están pasando crisis, que han muerto, Señor, familiares, seres queridos, muy cercanos. Señor, ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, precioso Jesús. Un corazón verdadero y arrepentido por haber obrado mal traerá entonces un cambio de actitud. Cuando el hombre se arrepiente y cambia de actitud, es entonces cuando Dios cambia su actitud hacia el hombre. Vemos entonces que David dijo: soy yo el que ha pecado, Señor. Es un cambio de actitud. Entonces Dios cambia su actitud hacia el hombre, según lo que acabo de leer en el verso 17. Pero dice en el verso 18: ese mismo día, sigan conmigo por favor, verso 18. Volvió a donde estaba David y le dijo: quiero decirles una cosa. Aquí está la fórmula. Aquí está la medicina. Aquí está el antídoto. O sea, el mismo profeta que le dijo cuál iba a ser el juicio por la rebeldía o por el orgullo de David, el mismo profeta Gad le da la solución a David. Esa es una gran noticia, ¿no te parece? La misma palabra de Dios nos da la solución. ¿Quieren saber cuál es la solución para que se quite todo esto que estamos viviendo actualmente? Dice la palabra de Dios: sube y construye un altar al Señor en la parcela de Arauna el Jebuseo. Repite conmigo: sube y construye un altar al Señor. Yo le pido al Señor que en este día nosotros podamos construir un altar junto con nuestra familia, primero en nuestro corazón. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo se construye un altar? ¿Cuáles son las consecuencias de construir un altar como lo estamos viendo en este momento? Dice la palabra de Dios que este altar se construyó en la parcela de Arauna el Jebuseo. Vamos a ver un poquito acerca de esto. ¿Por qué fue en ese lugar? La parcela de Arauna el Jebuseo, fíjense los datos históricos en relación a esto, o sea, hay varios detalles. Fue el mismo lugar donde 1000 años antes Abraham había ofrecido a su propio hijo Isaac en sacrificio en un lugar que todos hemos escuchado y sabemos que es en el monte Moria. En ese lugar es donde Dios, nuestro amado Dios, nuestro amado Padre, le pidió a Abraham que sacrificara a su amado hijo, a Isaac, allí en el monte Moria, en aquella roca. Pero dense cuenta que tenemos que entender nosotros que todo esto que estamos leyendo nos lleva precisamente, todo lo que Dios nos está hablando nos lleva precisamente a recordar a Jesús. Recuerden que Isaac es un tipo de Jesús. Aquí Abraham, recuerden que es un tipo que nos habla en relación, es un tipo del Padre. ¿Cómo Abraham, él se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac y en obediencia subió al monte Moria? Pero saben, hay una muy buena noticia. Dios no permitió, el Señor no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. No lo permitió. Recuerdo las palabras que el mismo Isaac le había dicho a su padre antes de que llegaran a aquel lugar donde estaba aquella gran roca. Le dijo: papá, traemos la leña, traemos el fuego, papá,
traemos todo lo necesario para el sacrificio, para el holocausto, pero papá, ¿dónde está el cordero, papá? Papá, se nos olvidó el cordero. Imagínense que en ese momento Abraham le hubiera dicho, o más bien pasó por su mente, hijito, pensar que tú eres el sacrificio, tú serás el que tomará el lugar del cordero. Pero él dijo una palabra, él dijo una frase que se convirtió en una frase profética: Dios se proveerá el cordero. Dios proveerá al cordero, hijo. Estaba profetizando precisamente, estaba hablando de que el Señor daría al cordero, del que 2000 años después el Señor enviaría, nuestro Dios enviaría a su Hijo, a Jesús, como el cordero, como aquellas palabras que recordamos de Juan que dijo: he ahí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero también nos recuerda ese lugar que era el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. También nos lleva que es el lugar más tarde. Estamos recordando que es en el tiempo, estamos viendo que en el tiempo de David, recuerden, el lugar donde más tarde Salomón construyera el gran templo. Ahí donde David levantó el altar en aquella era de Arauna. También debemos de recordar que después, más tarde, en ese mismo lugar, es el lugar donde actualmente está construida la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca que pertenece actualmente a los árabes. El Señor me ha dado la oportunidad, alguna de las ocasiones que fui a Israel, todavía se podía entrar como turista, se podía entrar a la cúpula de la roca. Me quedé impresionado, maravillado cuando entré a ese lugar, porque allá adentro, precisamente allá adentro, está la gran roca. Es una roca como de, déjenme, pues no sé, unos 6 metros aproximadamente. Esa gran roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y obviamente pues se hizo un templo, una gran cúpula ahí en ese lugar. Y nos recuerda no solamente a Abraham, nos recuerda precisamente que nuestro Dios, las palabras que le dijo a Abraham, las palabras que le dijo: detén tu mano, detén tu mano, detén tu mano, no sacrifiques a tu hijo. Y apareció un cordero allí en un zarzal, enredado. Él dice, allí estaba enredado. Y tomaron el cordero, tomó él el cordero y lo sacrificó en lugar de su hijo. Dice el verso 19 que David se puso en camino tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Arauna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. Su majestad, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor. Diga conmigo, construir un altar al Señor, para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Este versículo 21 es un versículo clave, o sea, subrayenlo con rojo, por favor. ¿Para qué David iba a comprar esa parcela a este hombre? Aquí está. Construir, diga conmigo, para construir un altar al Señor. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? ¿Para qué? Repítelo, ¿para qué? Para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Ahora lo pueden ustedes
armar el rompecabezas. Se construye un altar. David iba a construir un altar para que se detenga la plaga, para que se detenga la peste que está afligiendo al pueblo. Dice: tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Y todo esto se lo doy a usted, que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Dice el verso 24: pero el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios en comunión. Entonces, subrayen esta parte por favor, la última parte del verso 25. Y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Saben, regresando a este versículo, tanto en el verso 21 como en el verso 25, como acabamos de leer, dice que para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo, dice el verso 21. El verso 25 dice que allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país, diga conmigo, y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Podemos armar el rompecabezas. Aquí la pregunta es, o más bien el énfasis es, ¿qué es lo que va a detener esta plaga o esta peste o este virus que está afectando no solamente a nuestra nación, sino a todo el mundo? ¿Qué es lo que va a detener? O sea, ¿de qué manera Dios está tratando con la humanidad? Es que tiene que haber un cambio de actitud en el corazón del hombre. Miren, si después de todo esto que estamos viviendo nosotros no cambiamos, se está escuchando mucho la palabra, lo que están diciendo allá afuera, que ya nada va a ser igual. Dice, después de esto ya nada va a ser igual. Pues saben que ya nada es igual. Pero no esperes a que te digan ya nada será igual. El cambio no es de afuera hacia adentro, el cambio es de adentro hacia afuera. Porque ¿de qué sirve que esperemos que cambien allá afuera para que ya nada sea igual si nosotros no cambiamos? Si mi actitud en primer lugar hacia Dios no cambia, si mi actitud hacia mi esposa no cambia, si mi actitud hacia el esposo no cambia, si mi actitud hacia mis hijos no cambia, si mi actitud hacia mis autoridades no cambia, si mi actitud hacia todo lo que está a mi alrededor no cambia, o sea, si Dios de veras no hace que cambiemos a través de todo esto que está sucediendo, entonces no sé qué más queremos. Tiene que haber un cambio verdadero. Es importante construir un altar al Señor y ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor va a tener piedad de México. Entonces el Señor va a tener piedad de nuestra nación. El Señor va a tener piedad de nuestra ciudad. Dice que se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Se va a detener esta plaga que está afligiendo a nuestra nación y al mundo entero. Pero ¿de qué sirve que se detenga esta plaga si la gente siguiera después de todo esto a ser la misma, a tener las mismas actitudes en contra de Dios, en contra del hombre, en contra de la gente, o que se vuelva rebelde? Esto definitivamente tiene que sensibilizar nuestro corazón. Esto definitivamente nos tiene que llevar a un cambio.
Y vamos a ver 3 principios, 3 puntos antes de concluir, antes de terminar. Número 1, yo tengo que levantar un altar al Señor en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu, en primer lugar, para ofrecer adoración a Dios. Derramar mi corazón y ofrecerme delante de su presencia. Dice Romanos 12 que en el verso 1 que nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor, que es nuestra ración en el culto. Esta es nuestra ración en el servicio, que nosotros tenemos que derramar, aprender, saber cómo derramarnos delante de Dios en adoración y alabanza. Número 1, derrama en tu corazón. Haz un altar en tu corazón, haz un altar en tu espíritu, a través de su palabra, a través de la adoración, a través de la oración. Conéctate con Dios, conéctate con su presencia, conéctate a través de su palabra con Él. Y Dios revelará cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. Te dará paz, te pondrá sabiduría, pondrá estrategias en tu corazón. ¿Qué debes de hacer en este tiempo y después de este tiempo? Pero cuando estás conectado con Dios, entonces te activas, entonces tienes energía, entonces tienes poder, tienes fuerza, tienes carácter, tienes determinación. Tienes determinación para continuar, para seguir. No te darás por vencido. Mucha gente no solamente se está muriendo por enfermedad, se está muriendo por tristeza, por depresión, por angustia. Se están muriendo antes de morir, en pocas palabras. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios: estos confían en caballos, otros en carros, mas nosotros en el nombre del Señor haremos memoria. Número 2, tenemos que levantar altar al Señor en nuestra casa, para que se convierta en un hogar donde Jesús sea el Rey. Fíjense bien el énfasis que hice: en nuestra casa, para que se convierta en un hogar. No es lo mismo una casa que un hogar. Una casa, entendemos que son los materiales con lo que está construida: tabiques, madera, cemento, vidrio, etcétera. Esa es la casa. Pero el hogar se construye precisamente, la palabra viene de hoguera, hoguera, con el fuego, con el calor de la familia, con el fuego que de alguna forma está allí cuando nosotros como familia, el fuego del amor con que nos abrazamos, con que nos amamos. Se está levantando una hoguera, pero vamos a levantar una hoguera donde el fuego de Dios, donde el fuego del Espíritu Santo venga y caiga, como en el día de Pentecostés, que estaban todos reunidos orando. Y dice que de repente vino el Espíritu Santo a través de fuego, a través de lenguas, y que cayó sobre todos los que estaban ahí reunidos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Que cambie nuestra manera de hablar, que tengamos lenguas angelicales ahí en nuestra casa. Cambia esas palabras de que hieren, esas groserías, esas blasfemias, esas críticas. Sácalas de tu corazón, sácalas de tu casa. Todo eso que hablamos en contra de nuestro gobierno, en contra del vecino, en contra de la gente, quítalas. Que hoy el Espíritu Santo caiga sobre tu hogar. Lo declaro en el nombre de Jesús, que caiga sobre tu vida, sobre todos los que están ahí reunidos, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y cae. Declaro fuego en el nombre de Jesús. Que fuego que quema, fuego que purifica, fuego que trae vida, en el nombre de Jesús. Y número 3 y último, tenemos que levantar un altar en nuestra ciudad y en toda nuestra nación. Claro, si tú lo levantas en tu casa, en tu hogar, entonces se va a levantar. Imagínense que cientos, miles levantemos un altar en nuestro hogar, entonces se va a hacer una quemazón. Vamos a quemar, vamos a incendiar esta ciudad con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Así como las plagas invaden las naciones, así como este virus invadió las naciones, el reino de Dios invadirá toda la tierra. Dice la palabra de Dios en Habacuc
2:14. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Te invito a que pongas hoy tu vida, tu corazón, tu hogar en el altar de Dios. Construye un altar al Señor. Cierra tus ojos en este momento, por favor. Dile: precioso Jesús. Cierra tus ojos, en serio, aunque estés ahí en tu casa, que obviamente nadie te estamos viendo, pero Dios te ve. Cierra tus ojos. No te distraigas. Ahí con tu familia, inclusive toma la mano o abraza, no sé, pero lo importante es que tú lo hagas con todo tu corazón delante de Dios. Cierra tus ojos y dile: bendito Dios, bendito Dios. Padre amado, nos humillamos delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor. Dile: yo quiero construir un altar. Quiero construir un altar aquí en mi hogar, junto con mi familia, Señor. Quiero construir un altar donde te ofrezcamos sacrificios de alabanza, de adoración a ti, Señor. Quiero construir un altar donde el fuego de tu presencia descienda, Señor, cada vez que invocamos tu nombre, cada vez que te adoramos, Señor. Que las personas que entren a esta casa, Señor, digan: ¿qué hay aquí? Que sientan tu presencia, que sientan el ambiente espiritual, Señor. Que hay gente que te adora, que te ama, Padre. Que hay personas, Señor, que somos adoradores tuyos. Señor, te ofrezco mi vida, Padre. Te ofrezco mi corazón, todo lo que soy, delante del altar, Señor. Recíbelo, Señor, recíbelo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Padre. Toma mi corazón, Señor. Toma mi vida. Si tú no le has entregado tu corazón a Jesús, entrégaselo ahora. Dile: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, todo lo que soy, Señor. Sé mi Rey, sé mi Señor, sé mi Salvador. Gracias, Señor. Dale gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Abraham no le fue permitido sacrificar a su hijo en aquella gran roca, pero Jesucristo sí fue sacrificado en aquella cruz y derramar su sangre por ti y por mí. Dile: gracias, Jesús, por el sacrificio de tu amado Hijo. Gracias porque a través de la sangre de Jesús tengo redención, porque a través de la sangre de Jesús tengo perdón de pecados, porque a través de la sangre de Jesús tengo limpieza, Señor. Gracias porque a través de la sangre de Jesucristo, Señor, he sido justificado. Gracias porque por la preciosa sangre de Jesús soy santificado. Señor, gracias. Recibo tu paz, recibo tu gozo, recibo tu presencia, recibo tu amor. Y que cada día yo pueda levantar un altar, cada día construir un altar, Señor, cada día, donde, Señor, aparte de ofrecerte sacrificios de alabanza y de adoración, me ofrezca yo mismo en sacrificio vivo, santo, para que sea agradable a ti, Señor. Y que envíes el fuego de tu presencia a mi vida, que envíes el fuego de tu amor de tu presencia, el fuego de tu amor, de tu presencia a mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué no terminamos esta charla, esta conferencia abrazándonos? Abraza a tu familia, abraza a tu esposa, a tus hijos, abraza a tu esposo, abraza a la abuelita, a los tíos, a quienes estén ahí en la casa, abrázalos. Que el fuego del amor de Dios, que el fuego de su presencia les invada. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y recuerda, construye un altar al Señor. Reciban un abrazo. Gracias.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esta predicación estará disponible en YouTube, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Síguenos en redes sociales para mantenerte informado de todas las actividades que tenemos para ti. Ahora dar tu diezmo y ofrenda es más fácil que nunca. Entra a introiglesia.com y ahí podrás encontrar las distintas formas de dar a tu iglesia, ya sea por transferencia electrónica, depósito en Oxxo, usando tu tarjeta de crédito o débito, o sencillamente a través de PayPal. Gracias por tu generosidad.